Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amazon. Hoy nos adentraremos en uno de los libros más influyentes y trascendentales de la historia de la humanidad, la Biblia. Este texto sagrado, que ha sido leído, estudiado y debatido por millones de personas a lo largo de los siglos, nos ofrece una visión profunda y reveladora sobre el origen del universo, la naturaleza del ser humano y nuestra relación con Dios. A lo largo de sus páginas, encontramos relatos, enseñanzas y principios que han moldeado la cultura, la ética y la espiritualidad de innumerables civilizaciones. En este episodio, vamos a explorar los 10 puntos clave de la Biblia que considero más relevantes y significativos para nuestras vidas en la actualidad. Desde la majestuosa creación hasta la expansión del cristianismo, cada uno de estos hitos narrativos nos brinda lecciones valiosas sobre la fe, la moral, el liderazgo y la transformación personal y social. Acompáñenme en este viaje por las páginas de este libro emblemático, donde descubriremos cómo sus enseñanzas siguen siendo profundamente aplicables a nuestro mundo moderno. Prepárense para sumergirse en una narrativa fluida y cautivadora que les permitirá apreciar la riqueza y la relevancia de la Biblia como nunca antes. Comencemos nuestro recorrido por la Biblia explorando el primer punto clave, la creación. En las primeras páginas del Génesis, el libro fundacional de la Biblia, encontramos uno de los relatos más majestuosos y trascendentales de la historia de la humanidad. Según el texto bíblico, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. A través de su palabra todopoderosa, Él dio forma al universo, separando la luz de las tinieblas, las aguas del firmamento y la tierra seca de los mares. Día tras día, Dios fue dando vida a todo lo que existe, las plantas, los animales y, finalmente, al ser humano, a quien creó a su imagen y semejanza. Esta narración de la creación nos revela mucho más que un simple origen cosmológico. Nos habla de un Dios infinitamente sabio y poderoso, que concibió el universo con un propósito y un plan divino. Al crear al ser humano, Dios le otorgó la capacidad de reflejar su propia naturaleza, dotándolo de inteligencia, creatividad y libre albedrío. Así, la creación nos recuerda que somos parte de un designio trascendental, que nuestras vidas tienen un significado más allá de lo meramente material. Al igual que Dios moldeó el mundo, nosotros también tenemos la capacidad de dar forma a nuestro entorno, ya sea a través del arte, la ciencia o la innovación. Somos co-creadores, llamados a participar activamente en la construcción de un mundo mejor. Este relato inaugural de la Biblia nos invita a contemplar con asombro el milagro de la existencia, a reconocer nuestra propia dignidad como seres humanos y a abrazar la responsabilidad de ser mayordomos de la creación. Verdaderamente, este primer punto clave sienta las bases para comprender la grandeza y el propósito de nuestra vida en este mundo. Después de contemplar la majestuosa creación, la narrativa bíblica nos lleva a un momento crucial en la historia de la humanidad, el pecado original y la caída del hombre. En el jardín del Edén, Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivían en armonía con Dios y disfrutaban de una existencia plena. Sin embargo, la tentación del maligno los llevó a desobedecer el mandato divino, cometiendo el acto de rebelión que conocemos como el pecado original. Al ceder ante la seducción de la serpiente y comer del fruto prohibido, Adán y Eva rompieron su vínculo con Dios, dando paso a la entrada del pecado y la imperfección en el mundo. Expulsados del Edén, tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus actos, el sufrimiento, el trabajo arduo y, finalmente, la muerte. Este relato nos revela algo fundamental sobre la naturaleza humana, nuestra propensión al pecado y nuestra tendencia a alejarnos de Dios. Adán y Eva, a pesar de haber sido creados a imagen y semejanza divina, sucumbieron ante la tentación y la desobediencia. De la misma manera, nosotros también luchamos constantemente contra nuestras propias debilidades y tentaciones. Sin embargo, la historia del pecado original no es solo una advertencia, sino también una oportunidad para la redención. Pues, a pesar de la separación de Dios, el plan divino aún tenía un propósito para la humanidad. Este episodio nos recuerda que, aunque somos seres imperfectos, también tenemos la capacidad de crecer, aprender de nuestros errores y buscar la reconciliación con nuestro Creador. Así, el pecado original y la caída del hombre nos enseñan sobre la importancia de la humildad, la obediencia y la lucha constante por superarnos. Nos recuerdan que, incluso en nuestras peores caídas, Dios sigue ofreciendo la posibilidad de la redención y la restauración de nuestra relación con Él. Después de la caída del hombre,
la narrativa bíblica nos lleva a uno de los episodios más impactantes y dramáticos de la Biblia, el diluvio universal. Según el relato del Génesis, la maldad y la corrupción se habían apoderado de la humanidad, llevando a Dios a tomar una decisión drástica. En su justo enojo, Dios decidió castigar a la humanidad pecadora, enviando un gran diluvio que inundó toda la tierra. Sin embargo, en medio de este juicio divino, encontramos la historia de Noé, un hombre justo y temeroso de Dios. Dios le ordenó a Noé construir un arca para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Así, mientras el mundo se sumergía en las aguas, Noé y sus seres queridos encontraron refugio en el arca, preservando la vida y la esperanza. Una vez que las aguas se retiraron, Dios estableció un pacto con Noé y su familia. Les prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y les dio el arco iris como señal de su alianza. Este pacto nos revela la misericordia y la paciencia de Dios, quien a pesar del pecado humano, está dispuesto a dar una nueva oportunidad. El relato del diluvio universal y el pacto de Noé nos enseña lecciones profundas sobre la justicia divina, la obediencia y la preservación de la vida. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios puede salvar a aquellos que confían en Él y siguen sus mandatos. Así como Noé y su familia encontraron refugio en el arca, nosotros también podemos encontrar protección y seguridad en Dios durante las tormentas de la vida. Este episodio nos inspira a mantener una fe inquebrantable, a obedecer los mandatos divinos y a trabajar por la preservación de la creación de Dios. Después de los dramáticos eventos del diluvio universal, la narrativa bíblica nos lleva a conocer a uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia, Abraham, el padre de la fe. En el libro del Génesis, Dios llama a Abraham, un hombre de fe, a dejar su tierra natal y emprender un viaje hacia una tierra desconocida. A pesar de su avanzada edad y de las dificultades que enfrentaría, Abraham respondió con obediencia al llamado divino, confiando en que Dios tenía un plan para él. Como recompensa a su fe, Dios le hizo una promesa extraordinaria, que sería el padre de una gran nación, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta vocación de Abraham y la promesa de una nación nos enseñan lecciones invaluables sobre la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en Dios, incluso cuando sus planes parecen imposibles. Al igual que Abraham, a menudo Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort y a emprender un viaje de fe hacia lo desconocido. Puede que no entendamos completamente sus propósitos, pero si respondemos con obediencia y confianza, Él puede realizar maravillas a través de nosotros. Además, la historia de Abraham nos recuerda que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Así como Él convirtió a Abraham en el padre de una gran nación, Dios también tiene un designio especial para nuestras vidas, si estamos dispuestos a seguir sus caminos. Este punto clave de la Biblia nos inspira a cultivar una fe inquebrantable, a confiar en la sabiduría divina y a estar atentos a los llamados de Dios, aun cuando parezcan imposibles. Pues, al igual que Abraham, podemos convertirnos en instrumentos de bendición y transformación para nuestras familias, comunidades y el mundo entero. Después de explorar la vocación de Abraham y la promesa de una nación, la narrativa bíblica nos lleva a uno de los episodios más emblemáticos y transformadores de la Biblia, el Éxodo. En el libro del Éxodo, conocemos la historia de Moisés, un hombre elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto. A pesar de sus dudas y temores iniciales, Moisés respondió al llamado divino y se enfrentó al poderoso faraón, exigiendo la liberación de su pueblo. Tras una serie de plagas milagrosas que azotaron a Egipto, Dios finalmente abrió paso al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, mientras las aguas se cerraban sobre el ejército del faraón. Este acto de liberación divina marcó el nacimiento de la nación de Israel, que emprendió un éxodo hacia la tierra prometida. El relato del éxodo nos enseña lecciones invaluables sobre la fe, el liderazgo y la perseverancia. Moisés, a pesar de sus limitaciones, se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios, demostrando que Él puede usar a cualquiera que confíe en Él. Así como Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Él también puede liberarnos de nuestras propias esclavitudes y guiarnos hacia la libertad. Puede que enfrentemos obstáculos y oposición, pero si mantenemos nuestra fe y confiamos en el plan divino, Dios abrirá camino para nosotros. El Éxodo nos inspira a ser líderes valientes y perseverantes, dispuestos a luchar por la justicia y la liberación de los oprimidos. Nos recuerda que,
Incluso en los momentos más difíciles, Dios está a nuestro lado, obrando milagros y abriendo puertas que parecen imposibles. Este punto clave de la Biblia nos desafía a salir de nuestras zonas de confort, a responder al llamado de Dios y a convertirnos en agentes de transformación en nuestras comunidades y en el mundo. Después de la liberación del pueblo de Israel en el Éxodo, la narrativa bíblica nos lleva a otro hito fundamental, la entrega de los 10 mandamientos por parte de Dios a Moisés. En el monte Sinaí, Dios se reveló a Moisés y le entregó un código moral y ético que ha trascendido los siglos y sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Estos 10 mandamientos, que abarcan desde la adoración exclusiva a Dios hasta la prohibición del robo y el asesinato, se convirtieron en la piedra angular de la ley divina. Más allá de ser simples prohibiciones, los 10 mandamientos nos enseñan principios fundamentales sobre el amor a Dios y al prójimo. Nos recuerdan que la obediencia a la ley de Dios es esencial para vivir una vida plena y en armonía con Él y con los demás. Cuando observamos detenidamente estos mandamientos, vemos que van mucho más allá de las acciones externas. Nos desafían a examinar nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y nuestras actitudes. Nos invitan a cultivar un corazón puro, libre de la idolatría, la mentira y la envidia. Al seguir estos preceptos divinos, no solo honramos a Dios, sino que también construimos una sociedad más justa, compasiva y pacífica. Los 10 mandamientos nos enseñan que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de reglas, sino en la obediencia a la ley de Dios, que nos libera de la esclavitud del pecado y nos guía hacia una vida plena. Este punto clave de la Biblia nos desafía a examinar nuestras vidas a la luz de los 10 mandamientos, a identificar áreas que necesitan ser transformadas y a buscar la gracia de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad. Pues, al obedecer estos principios, no solo honramos a Dios, sino que también nos convertimos en agentes de cambio en nuestras comunidades y en el mundo. Después de explorar los 10 mandamientos y la ley de Dios, la narrativa bíblica nos lleva a otro momento clave en la historia de Israel, el establecimiento de la monarquía y el reino unificado. En el libro de Samuel, conocemos la historia de Saúl, el primer rey de Israel, elegido por Dios para liderar a su pueblo. Aunque Saúl comenzó su reinado con gran promesa, su desobediencia y orgullo eventualmente lo llevaron a perder el favor divino. Fue entonces cuando Dios eligió a David, un joven pastor, para convertirse en el siguiente rey de Israel. David, conocido por su valentía, su humildad y su corazón devoto a Dios, logró unificar a las tribus de Israel y establecer un reino próspero y poderoso. El reinado de David y, posteriormente, el de su hijo Salomón, representan un periodo de esplendor y grandeza para la nación israelita. Bajo su liderazgo, Israel floreció en todos los ámbitos, la economía, la cultura, la arquitectura y, sobre todo, la adoración a Dios. Estos relatos de la monarquía de Israel nos enseñan lecciones invaluables sobre el liderazgo, la sabiduría y la importancia de la unidad. Nos muestran cómo Dios puede usar a personas comunes y corrientes para lograr grandes cosas, siempre y cuando estén dispuestas a seguir sus caminos. Así como David y Salomón transformaron a Israel, nosotros también podemos convertirnos en líderes justos y sabios que trabajen por el bienestar y la unidad de nuestra comunidad. Podemos aprender a confiar en Dios, a buscar su dirección y a utilizar nuestros dones y talentos para el bien común. El punto clave de la monarquía de Israel nos inspira a ser agentes de cambio, a cultivar la sabiduría y a promover la unidad y la prosperidad en nuestros entornos. Nos recuerda que, cuando nos alineamos con los propósitos de Dios, Él puede obrar maravillas a través de nosotros, transformando no solo nuestras vidas, sino también la de quienes nos rodean. Después de explorar la gloriosa monarquía de Israel, la narrativa bíblica nos lleva a otro momento crucial, el surgimiento de los profetas y su poderoso mensaje de arrepentimiento. A lo largo de la Biblia, encontramos a figuras emblemáticas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros, que fueron llamados por Dios para ser sus portavoces ante el pueblo de Israel. Estos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, pronunciaron palabras de advertencia, de juicio y, sobre todo, de esperanza. Los profetas denunciaron la idolatría, la injusticia y la corrupción que habían invadido a la nación israelita. Advirtieron al pueblo que, si no se arrepentían y volvían a Dios, enfrentarían graves consecuencias. Pero al mismo tiempo, ofrecieron un mensaje de redención y restauración para aquellos que se humillaran ante el Señor.
Estos mensajeros divinos nos recuerdan que Dios no solo es un Dios de amor y misericordia, sino también un Dios de justicia y santidad. Nos desafían a examinar nuestras vidas, a identificar las áreas que necesitan ser transformadas y a responder con un corazón arrepentido y obediente. Al escuchar la voz de los profetas, aprendemos que el arrepentimiento no es solo un acto individual, sino también un llamado a la renovación espiritual y social. Dios nos invita a alejarnos del pecado, a buscar la justicia y a trabajar por el bienestar de toda la comunidad. Este punto clave de la Biblia nos inspira a ser sensibles a la voz de Dios, a estar atentos a sus mensajeros y a responder con humildad y obediencia. Nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, Dios sigue ofreciendo la posibilidad de la redención y la restauración. Al seguir el ejemplo de los profetas, podemos convertirnos en agentes de transformación en nuestras propias vidas y en la sociedad que nos rodea. Podemos ser portadores de un mensaje de arrepentimiento y esperanza, que lleve a las personas a encontrar el camino de vuelta a Dios. Después de explorar el poderoso mensaje de los profetas, la narrativa bíblica nos lleva a uno de los eventos más trascendentales en la historia de la humanidad, la venida de Jesús, el Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento, encontramos la historia de Jesús, quien nació en Belén como un humilde bebé, pero cuya identidad y misión eran divinas. Jesús, el Mesías prometido, vino a la tierra para revelar el amor y el plan de redención de Dios para la humanidad. A través de su vida, enseñanzas, milagros y, finalmente, su muerte y resurrección, Jesús nos mostró el rostro de un Dios que se entrega completamente por nosotros. Su mensaje de amor, perdón y salvación transformó la forma en que entendemos nuestra relación con el Creador. Jesús nos enseñó a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nos invitó a dejar atrás nuestros pecados y a encontrar la redención en Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la venida de Jesús no solo nos reveló el amor de Dios, sino también su plan de restauración y esperanza para la humanidad. A través de su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección, Jesús venció al pecado y a la muerte, abriendo el camino para que todos los que crean en Él puedan tener vida eterna. Este punto clave de la Biblia nos desafía a contemplar la magnitud del sacrificio de Jesús y a responder con fe y gratitud a su llamado de seguirlo. Nos inspira a vivir una vida de servicio, compasión y perdón, reflejando en nuestras acciones el amor transformador que Él nos ha mostrado. La venida de Jesús marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Su mensaje de amor y redención sigue resonando en nuestros corazones, invitándonos a encontrar la salvación en Él y a convertirnos en testigos de su gracia en nuestro mundo. Después de explorar la trascendental venida de Jesús y su mensaje de amor y redención, la narrativa bíblica nos lleva a un último punto clave, el surgimiento de la Iglesia y la expansión del cristianismo por todo el mundo. Tras la ascensión de Jesús, los apóstoles y la Iglesia primitiva se encargaron de difundir el Evangelio a todas las naciones. Guiados por el Espíritu Santo, estos primeros creyentes se convirtieron en testigos valientes de la fe, llevando el mensaje de salvación a través de Jesucristo a los rincones más lejanos del mundo conocido. A pesar de enfrentar persecución y oposición, la Iglesia creció de manera exponencial, convirtiéndose en una fuerza transformadora que cambió el curso de la historia. Comunidades de creyentes se formaron en ciudades y pueblos, unidas en torno a la adoración a Dios y el servicio a la humanidad. Este relato de la expansión del cristianismo nos inspira a ser parte de una comunidad de fe que trasciende fronteras y culturas. Nos recuerda que, cuando nos unimos en torno a Jesús, podemos lograr cosas extraordinarias y llevar la esperanza y el amor de Dios a todas partes. Así como los primeros cristianos se convirtieron en testigos valientes de su fe, nosotros también estamos llamados a ser portadores del Evangelio en nuestros propios contextos. Podemos formar parte de comunidades de creyentes que se apoyen mutuamente, que se dediquen a la oración y al servicio, y que trabajen juntas para cumplir la gran comisión de Jesús de hacer discípulos en todas las naciones. El punto clave de la Iglesia y la expansión del cristianismo nos desafía a ser agentes de transformación, a compartir nuestra fe con valentía y a trabajar por la unidad y el crecimiento del reino de Dios en la tierra. Nos recuerda que, cuando nos unimos en torno a Jesús, Él puede usar nuestras vidas para llevar su amor y su esperanza a un mundo que tanto lo necesita. A lo largo de este recorrido por la Biblia, hemos explorado 10 puntos clave que revelan la riqueza y la relevancia de este libro sagrado para nuestras vidas en la actualidad. Desde la majestuosa creación,
donde contemplamos la sabiduría y el poder de Dios, hasta la expansión del cristianismo y el surgimiento de la Iglesia. Cada uno de estos hitos narrativos nos ha brindado lecciones invaluables sobre la fe, la moral, el liderazgo y la transformación personal y social. Hemos visto cómo el pecado original y la caída del hombre nos recuerdan nuestra tendencia al pecado, pero también nuestra capacidad de buscar la redención. El diluvio universal y el pacto de Noé nos enseñan sobre la misericordia de Dios y la importancia de la obediencia y la preservación de la vida. La vocación de Abraham, el éxodo y la entrega de los 10 mandamientos nos inspiran a responder al llamado de Dios, a confiar en sus promesas y a vivir de acuerdo a su ley. Los relatos de la monarquía de Israel y el mensaje de los profetas nos desafían a ser líderes justos y a buscar la renovación espiritual, tanto a nivel individual como comunitario. Finalmente, la venida de Jesús y la expansión del cristianismo nos revelan el amor incondicional de Dios y nos invitan a convertirnos en testigos de su gracia en nuestro mundo. Queridos amigos, este recorrido por los puntos clave de la Biblia nos ha mostrado que, aunque este libro fue escrito hace miles de años, sus enseñanzas siguen siendo profundamente relevantes y transformadoras para nuestras vidas en la actualidad. Que este podcast haya sido una ventana a la riqueza y la sabiduría de la Biblia, y que nos haya inspirado a acercarnos a este texto sagrado con un corazón abierto y dispuesto a dejarnos guiar por la voz de Dios. Pues, al hacerlo, podremos encontrar la dirección, la esperanza y la fuerza necesarias para vivir una vida plena y significativa. Que Dios los bendiga a todos.